Ok. La clase pasada vimos de manera general todo lo relacionado con la filosofía empresarial, lo que incluye visión, misión y valores. Hoy día vamos a hablar del análisis FODA, que imagino que ustedes ya lo han visto en profundidad. Quiero dar un enfoque un poquito más técnico del tema. Y cosa de que al finalizar esta clase podamos trabajar respecto de lo que son los objetivos estratégicos. Bueno, respecto del análisis FODA, este se cree que fue desarrollado por el señor Albert Humphrey, quien desarrolló su carrera como consultor de empresas. En la década de 1970, este señor realizó un estudio que duró alrededor de 9 años y que tenía como fin determinar por qué fallaba la planificación corporativa. Esta investigación contempló más de 5.000 entrevistas a ejecutivos de más de 1.100 empresas. Y fue acá donde se desarrolla, digamos, o están los orígenes del análisis FODA. Vamos a decir que FODA es un acrónimo que se utiliza para estudiar, ¿no es cierto?, 4 variables relevantes del área de los negocios. F de fortalezas, O de debilidades, O de oportunidades y A de amenaza. Entonces, el análisis FODA hace una valoración de las características o factores internos o externos que afectan a la empresa. Dicho esto, vamos a decir que las debilidades son aquellos aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo de la empresa y por lo tanto se constituyen en elementos que se deben mejorar. Y esto básicamente a que si no se hace, ¿no es cierto?, si no se hacen las mejoras necesarias, pueden poner en riesgo la viabilidad de la empresa. Luego está la fortaleza, que son aquellos factores internos de la empresa en los que tiene una ventaja competitiva y que le permite obtener un mayor rendimiento. Y de esta manera se aprovechan de mejor manera las oportunidades y es posible superar las amenazas que puedan provenir del medio externo. Respecto de las amenazas, hay que decir que son aquellos elementos que se encuentran en el medio externo y que pueden dificultar el desarrollo de la empresa en cuanto a alcanzar los objetivos que se han propuesto. Finalmente están las oportunidades, que al igual que las amenazas, son aquellas variables externas a la compañía y que pueden permitirle a la empresa mejorar su rendimiento o incluso obtener una ventaja competitiva. Dicho lo anterior, podemos decir que el análisis FODA une 2 clasificaciones de variables que pueden afectar a la empresa por tipo de análisis y por su influencia sobre la empresa. Entonces, si vemos la parte de análisis, está el interno y el externo, y por otro lado, si vemos los impactos, estos pueden ser positivos o negativos.
Entonces, si hacemos el análisis cruzado de estos análisis, nos encontramos que lo negativo del aspecto interno de la compañía es una debilidad, y si relacionamos lo negativo con lo externo, se transforma en una amenaza. Por otro lado, si el impacto es positivo relacionado con el análisis interno, diremos que estamos en presencia de una fortaleza, y al contrario, si el impacto, perdón, es positivo y el análisis es externo, vamos a encontrarnos con una oportunidad. Veamos cuál es el fin del análisis FODA. Vamos a decir que hacer el análisis FODA dentro de cualquier empresa es una obligación, ya que es un factor determinante en la definición de la estrategia de la empresa. La elección de las estrategias que se tomen deben realizarse en función de las fortalezas de la empresa para explotar las oportunidades, contrarrestar las amenazas y corregir las debilidades que pudiesen detectarse. He aquí lo que se marca en rojo, el propósito del análisis FODA, y por lo tanto ustedes comprenderán que es de la más alta relevancia, ¿no es cierto? Definir la estrategia en función, ¿no es cierto?, de las fortalezas de la empresa. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades, contrarrestar las amenazas, ¿no es cierto?, y atenuar o eliminar las debilidades que pudiesen detectarse. Si esto no se hace, lo más probable es que se esté poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa. Entonces, fíjense bien que aquí hay un mapa conceptual, ¿no es cierto?, donde están las fuentes de análisis, ¿no es cierto?, para establecer el FODA. Por un lado está el análisis externo, que está conformado por el análisis PESTA y por el análisis Porter de la industria de las 5 fuerzas. Y estos dos elementos generan las oportunidades y amenazas que deben existir en el FODA. Por otro lado, está el análisis interno, y dentro de los elementos que se pueden, o herramientas que se pueden utilizar como análisis interno, está el organigrama, elemento importante, ¿no es cierto? El análisis de los recursos y capacidades con que cuenta la empresa, la cadena de valor. También podemos incorporar acá la definición del proceso de negocio y del modelo de negocio. Es decir, también podríamos incorporar el análisis o el modelo Canvas. Todo esto, ¿no es cierto?, el resultado de esto, del FODA, nos va a permitir seleccionar una estrategia adecuada para competir, ¿no es cierto?, en el entorno. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? No, profe. Bien. Entonces, fíjese bien, cuando yo le pida un FODA, usted tiene que tener claramente las oportunidades y amenazas deben estar descritas en el análisis PESTA-Porter. Si no están descritas en el PESTA-Porter, significa que usted lo sacó de un sombrero, ¿ah? Hizo magia. Lo mismo ocurre con las fortalezas y debilidades. Entonces, esto tiene que estar basado en esos análisis. De esa manera podemos construir un FODA. Y por lo tanto, y una vez que tenemos construido el FODA, podemos determinar
¿no es cierto?, nuestra estrategia. Vamos con el análisis FODA paso a paso. Análisis externo. En el análisis externo tiene por propósito establecer cuáles son las variables del entorno de la empresa que pueden influir de manera directa o indirecta en el desarrollo o en la actividad que realiza la empresa. Y de esta manera podemos decir que estos elementos pueden impactar de manera positiva o negativa el desempeño. De esta manera, estas variables, ¿no es cierto?, pueden tener la forma de una amenaza o la forma de una oportunidad. Y este análisis se divide en dos partes: el análisis del macroentorno y el análisis del microentorno. Respecto del análisis del macroentorno, vamos a decir que es el conjunto de variables externas a una empresa, ¿no es cierto? Esto, perdón, en línea. Ahí sí, perdón, aquí. Mi mouse me jugó una mala pasada. Les decía que respecto del macroentorno, está compuesto por el conjunto de variables que son externas a la empresa y a la industria, y que además no pueden ser controlados por la empresa. Y como les decía, estos elementos que conforman el macroentorno no solo afectan a la empresa, sino que afectan a toda la industria donde ella participa. Por lo tanto, el macroentorno se caracteriza por ser un conjunto de elementos sobre los que la empresa no tiene control ni capacidad de actuación. Y el análisis del macroentorno considera 6 variables o ambientes relevantes que afectan el desarrollo de un sector industrial. ¿Cuáles son los componentes de estos elementos? El ambiente político, el ambiente económico, el ambiente legal, el sociocultural, el tecnológico y el ambiental. A este análisis se le conoce como análisis PESTA-PESTEL, o simplemente análisis del macroentorno. Estos son los 6 ambientes relevantes. Sin embargo, pudiesen existir otros ambientes que sean relevantes. Va a depender del tipo de empresa al que nos encontremos, ¿no es cierto?, el sector industrial que estemos analizando. Pero en general son estos 6 los más relevantes. Veamos el análisis del microentorno, que es entonces el análisis de la industria en la que la empresa se desenvuelve. Para realizar este estudio, ¿no es cierto?, la herramienta que se debe utilizar es el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, y que tiene por objetivo determinar el atractivo de la industria en términos de rentabilidad y riesgo. Entonces, la combinación de estas 5 fuerzas va a determinar el beneficio potencial de la industria. Cuando me refiero a beneficio, estoy hablando de rentabilidad. Y ahí están las 5 fuerzas, ¿no es cierto?, que conforman el análisis del microentorno. La amenaza de potenciales participantes. Cuando la amenaza es, cuando el riesgo de ingreso de nuevos participantes es alta, lo que va a provocar, ¿no es cierto?, es una disminución de las utilidades, puesto que existe una mayor competencia.
Por otro lado, está el poder de negociación que puedan ejercer los clientes. Y cuando los clientes tienen un alto poder de negociación, lo que tiende a ocurrir es que afectan la rentabilidad, en el sentido de que ellos pueden, ¿no es cierto?, limitar el precio que la industria puede, el precio de venta que la industria puede practicar. De manera similar, se encuentra el poder de negociación de los proveedores. Cuando los proveedores tienen un alto poder de negociación, pueden, ¿no es cierto?, afectar la rentabilidad de la industria debido a que básicamente pueden subir los precios de adquisición de materias primas o de insumos, afectando, ¿no es cierto?, la rentabilidad de la industria. Y eso se vuelve más complejo cuando la industria no es capaz de traspasar completamente las alzas de precio a los clientes. Un cuarto elemento relevante del modelo, ¿no es cierto?, de Michael Porter tiene que ver con la amenaza de los productos sustitutos. Cuando una industria tiene productos sustitutos, tiene que estar evaluando constantemente el comportamiento de estos productos. Básicamente porque los productos sustitutos podrían, y esto lo pongo entre comillas y en condicional, podrían limitar el precio que la industria puede practicar. No sé si eso se entendió. En el sentido de que si el precio del sustituto, del producto sustituto baja mucho, lo más probable es que exista una migración de clientes, ¿no es cierto?, hacia los productos sustitutos. Entonces es por eso que son importantes de analizar el comportamiento de los productos sustitutos. Y finalmente, como último elemento componente del análisis de las 5 fuerzas competitivas, es la rivalidad entre los actuales participantes de la industria. Cuando existe una alta rivalidad en una industria, esto tiende, ¿no es cierto?, a limitar el precio nuevamente de venta. ¿Por qué? Porque como existe mucha competencia, se pueden dar situaciones como las guerras de precios. Fíjense bien ustedes, una industria donde uno podría decir que existe una alta rivalidad, es en la industria de los supermercados. Si ustedes se fijan, constantemente hay publicidad en televisión y en otros medios, ¿no es cierto?, donde lo que se busca es competir por precios básicamente. Se está constantemente publicitando ofertas de manera periódica, sobre todo si ustedes se fijan en televisión abierta, en el horario prime, en el horario de los noticieros, las cadenas de supermercados principales, básicamente las 4, Jumbo o Cencosud, con sus marcas Jumbo y Santa Isabel, Líder, Totus y Unimark, están constantemente, todas las semanas, lanzando distintos tipos de ofertas. Lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es tratar de allegar demanda a sus empresas a través de la competencia de precios.
¿Se entiende? Sí, profe, si entendemos. Bueno, yo entiendo. Bien. Entonces, fíjense bien, una vez que se ha analizado o finalizado el análisis externo, que se compone de estos dos elementos, el análisis PESTA y el análisis Porter, lo que hay que hacer a continuación es hacer un listado de todas las amenazas y oportunidades encontradas en el macro y microentorno. Una vez que se ha hecho este listado, hay que hacer un segundo paso, que es jerarquizar las oportunidades y amenazas encontradas. Entonces, por ejemplo, la oportunidad 1 va a ser más relevante que la oportunidad 3. La amenaza 1 va a ser mucho más importante que la amenaza 3. ¿Se entiende, verdad? Entonces hay que jerarquizar estas oportunidades o amenazas encontradas. ¿Se entiende, verdad? Sí, Chicos, profe. ya. Vamos ahora con el análisis interno. Para hacer el análisis interno de la empresa, lo que se debe hacer es analizar, valga la redundancia, los recursos y las capacidades que tiene la empresa. ¿Y por qué? Porque esto es lo que la empresa tiene para hacer frente al entorno competitivo. Por lo tanto, y de esta manera, el objetivo propuesto por el análisis que hay detrás de este análisis interno es identificar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la empresa. Pero también esto permite o puede ayudar a conseguir una ventaja competitiva a partir de sus recursos y capacidades. Este análisis se divide en tres partes: análisis del organigrama, análisis de los recursos y capacidades y análisis de la cadena de valor. Básicamente, esos son los tres elementos principales. Sin embargo, yo estoy incorporando en estos análisis también, como les decía, el modelo Canvas. Porque el modelo Canvas permite, al mirar el modelo de negocios, encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces yo agregaría dentro de este análisis el modelo Canvas. ¿Por qué es importante estudiar del organigrama? Porque tiene por propósito detectar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada área funcional de la empresa. Y esto, ¿no es cierto?, con el propósito de corregir cualquier desviación que se pueda encontrar dentro del organigrama. A continuación, se pueden ver algunas cosas que son relevantes de alguna de las áreas funcionales. A nivel ejecutivo, ¿cuál es la estructura? ¿Cuáles son los procesos de control? ¿Cuál es la cultura organizacional? ¿Qué ocurre con la investigación y desarrollo? Por el lado de recursos humanos, ¿cómo es el proceso de selección, el sistema de remuneraciones, si el personal se encuentra motivado o no se encuentra motivado? ¿Cuál es la rotación de personal? Que son elementos relevantes. Desde el punto de vista de la producción, ¿cuál es la capacidad instalada? ¿Cuáles son los costos? ¿No es cierto? Tanto de compras, de fabricación, de logística, de calidad, etc. ¿En qué situación nos encontramos con la innovación tecnológica? Por el lado del marketing,
cuál es la imagen de la empresa, cuál es el posicionamiento de la empresa o de los productos, cuál es nuestra política de precio. ¿El equipo de ventas es el más idóneo? Son preguntas que hay que hacerse. Por el lado de las finanzas, ¿no es cierto?, analizar cuál es la rentabilidad de la empresa. Y la rentabilidad de la empresa, para saber si es buena o mala, tenemos que tratar de compararla con la industria. Porque a lo mejor, supóngase usted, tenemos una rentabilidad de, por decir algo, de un 10%, y usted podría decir, no, es una buena rentabilidad, pero si la industria está teniendo en promedio un 15%, no es una buena rentabilidad. Hay que fijarse, ¿no es cierto?, cómo están los indicadores de liquidez, los de endeudamiento. El leverage ahí es un indicador muy potente. Y finalmente están los recursos financieros disponibles. Por ejemplo, la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa o la capacidad de acceder a capital. Estos son elementos relevantes que se pueden analizar. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces vamos al estudio de recursos y capacidades. Entonces, en este análisis lo que hay que hacer es identificar todos los recursos que tiene la empresa y clasificarlos en tangibles e intangibles. Guerra y Navas son dos autores españoles que exponen de la siguiente forma cómo se debe hacer este análisis en su libro La Dirección Estratégica de Empresas, Teoría y Aplicación. Entonces, como les decía yo, hay que dividir los recursos de la empresa en tangibles e intangibles. Y los recursos tangibles, ¿no es cierto?, se dividen en dos. Por un lado están los recursos físicos, que van a ser todos los activos fijos con que cuenta la empresa. Y por otro lado están los financieros. La capacidad de endeudamiento, la cantidad de recursos disponibles en caja, etc. Y por otro lado están los recursos intangibles. Y en los recursos intangibles se dividen en dos. Y están los recursos no humanos. Y en los recursos no humanos a su vez se dividen en dos. Están las tecnologías, si es que tuviésemos tecnología de punta en la empresa, las patentes comerciales. Eso es parte, ¿no es cierto?, de los recursos intangibles no humanos. Y por otro lado están los recursos organizativos. Y ahí está la marca, la reputación, ¿no es cierto?, de los productos y de la empresa. Finalmente están los recursos humanos. Y en los recursos humanos hay que considerar el nivel de conocimiento de los trabajadores, cuáles son sus habilidades y su motivación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Cuando se hace este análisis y volvemos a listar, ¿no es cierto?, lo que hay que preguntarse es si es posible utilizar menos recursos de los que se están empleando para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Dicho de otra manera, o de manera más simple, haciendo este análisis, la pregunta que debemos hacer, ¿no es cierto?, es si podemos mejorar, ¿no es cierto?, la productividad a fin de ser más eficientes para conseguir una mayor rentabilidad. Y es por esto que yo les decía que también conviene mirar el modelo de negocios Kanban.
porque de esta manera a lo mejor podemos hacer un cambio en el modelo de negocio que puede permitir, ¿no es cierto?, ser mucho más eficiente o acceder a mercados que no estamos accediendo. Bueno, una vez que hemos hecho esto, lo que hay que hacer en términos muy simples es definir las capacidades, y estas hacen referencia a cómo las personas combinan los recursos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos. Entonces, lo que hay que hacer acá, en este punto, es analizar las rutinas organizativas de la empresa. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de detectar qué recursos y capacidades pueden permitir obtener una ventaja competitiva. Cuando digo que hay que analizar las rutinas organizativas, lo que hay que hacer es analizar los procesos todos los procesos que se dan al interior de la empresa. Hay que analizar todos los procesos. Una manera de hacer que puede ayudar a hacer esto es combinar esto con el análisis de cadena de valor, o simplemente a través de los flujogramas. Entonces, una vez finalizado el análisis de capacidades, hay que listar los recursos y capacidades mínimas para poder competir. Y también aquellos que podrían permitirnos conseguir una ventaja competitiva. Entonces tenemos que establecer, en términos de recursos y capacidades, umbrales. En términos de recursos, vamos a decir que son los recursos necesarios mínimos para competir. Y respecto a las capacidades, lo mismo. Son las capacidades mínimas que son necesarias para competir. Respecto de los recursos y capacidades como fuente de ventaja competitiva, hay que establecer si existen recursos que puedan ser únicos y valiosos, y si además son escasos e ilimitables. Y lo mismo con las capacidades. Si las capacidades son valiosas, escasas e ilimitables, estamos frente a una fuente de ventaja competitiva. Una vez que hemos hecho esto, debemos, ¿no es cierto?, colocar los recursos y capacidades distintivos en las fortalezas de la empresa. El tercer elemento es la cadena de valor. En la cadena de valor, lo que hace es analizar todas las actividades básicas que se tienen en la empresa para vender el producto o servicio. Entonces, la idea es segmentar las actividades primarias y de apoyo. Ustedes la cadena de valor la conocen, ¿no es cierto? Chicos, ¿habían visto la cadena de valor? Sí, ok, ya. Profesor. Ya, ok. Entonces, en definitiva, de esto se trata de analizar todas las actividades necesarias para poder vender un producto y poder detectar cuáles podrían ser las ventajas y debilidades que pudiesen existir. Y otro objetivo es, ¿no es cierto?, analizar cómo optimizar las actividades de soporte y primarias para mejorar la eficiencia de los procesos y reducir, ¿no es cierto?, los costos, y de esa manera aumentar la rentabilidad. Bueno, y aquí tienen el esquema de básico, ¿no es cierto?, establecido por Michael Porter de la cadena de valor. Finalmente, al igual como lo hicimos con el análisis externo, lo que hay que hacer una vez hecho el análisis del organigrama, el análisis de recursos y capacidades,
el modelo Canvas y la cadena de valor, tenemos que listar cuáles son las fortalezas y debilidades. Y ordenarlas y jerarquizarlas de acuerdo con su importancia relativa. Entonces, después de eso, que ya hemos ordenado las fortalezas, ¿no es cierto?, y debilidades, las oportunidades y amenazas, ¿no es cierto?, ahora hay que darle valor estratégico a esa información. Entonces, existen 4 tipos de estrategias que es posible seguir. Primero, están las estrategias de reorientación. Las estrategias de reorientación tienen por finalidad corregir cualquier debilidad que pueda permitir aprovechar una oportunidad. Luego están las estrategias de supervivencia, que tienen como propósito sobrevivir ante una situación desfavorable. En otras palabras, resistir ante los posibles efectos de las amenazas y minimizar los posibles daños. Luego están las estrategias ofensivas, que tienen por objetivo, ¿no es cierto?, obtener el máximo beneficio de una oportunidad mediante el uso de una fortaleza. Y luego están las estrategias defensivas. Y este tipo de estrategias tienen como finalidad enfrentar las amenazas con el uso de fortalezas que la empresa posee. Esto que puede ser más o menos complejo. Bueno, les voy a explicar enseguida cómo se hace. Pero lo que hay que hacer, luego de que se han listado las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, hay que construir una matriz CAME. Y esta matriz CAME tiene por finalidad explicar en forma gráfica la aplicación práctica de las estrategias. Y esto consiste en cruzar las debilidades y oportunidades con las fortalezas y amenazas. Y así vamos a poder maximizar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, minimizar las amenazas y corregir las debilidades. Entonces, como ustedes se fijan, las debilidades y oportunidades son en el cruce de esos dos elementos se constituye en una estrategia de reorientación. ¿Para qué? Para corregir debilidades. Las debilidades cruzadas con las amenazas se constituyen en estrategias de supervivencia. Y esto permite definir estrategias para afrontar las amenazas. Si las fortalezas se cruzan con las oportunidades, podemos definir estrategias ofensivas para potenciar las oportunidades o explotar las oportunidades que pueden existir en el entorno. Y el cruce de fortalezas con amenazas tiene por propósito establecer estrategias defensivas. ¿Para qué, no es cierto? Para poder enfrentar de mejor manera las amenazas que puedan existir en el medio externo. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que les voy a comentar a continuación es parte de un proceso de planificación estratégica que me tocó liderar a mí para un supermercado de una ciudad, de un pueblito chiquitito de la 7ª región. Y el objetivo del estudio era, ¿no es cierto?, identificar el contexto interno y externo de la empresa para crear estrategias que aseguren su viabilidad. Poniendo un poco más en contexto, cuando me tocó hacer este estudio, que demoró bastante tiempo,
el dueño de este supermercado estaba muy preocupado por la posible llegada de la cadena SMU y Walmart principalmente. Entonces, él quería ver cómo podía enfrentar el riesgo, ¿no es cierto?, ante la llegada ante una posible llegada, ¿no es cierto?, de estos competidores. Es decir, para ponerlo en términos simples, este supermercado buscaba afianzar, ¿no es cierto?, su posición en el mercado para reducir, ¿no es cierto?, la amenaza de nuevos participantes. Básicamente eso era. Y lo que les voy a presentar a continuación es un resumen muy breve de este análisis. Entonces, dentro de este análisis, las amenazas y oportunidades más relevantes detectadas son las siguientes: que los supermercados de menor tamaño ofrecen alternativas de bajo costo. La segunda amenaza es la posible llegada de las cadenas SMU y Walmart a la localidad. En ese momento, al igual que hoy día, otra amenaza relevante era que el precio del dólar se encontraba en alza y esto implicaba un aumento en los costos de los productos. ¿Cuáles eran las oportunidades? Primera oportunidad, el crecimiento del comercio electrónico. Segunda oportunidad, el aumento de empresas que fabrican marcas blancas o propias. Y tercera oportunidad, los actuales competidores, ¿no es cierto?, no poseen tecnología. ¿Se entiende cuál era el contexto? ¿Chicos? Sí, profe. Muy bien. Vamos a las debilidades entonces. A las fortalezas y debilidades. Primera fortaleza, se compraba más barato que la competencia. El programa de puntos que habían establecido ha permitido o había permitido la fidelización de los clientes. Y la tercera fortaleza, los clientes decían que el servicio dentro del local era de excelencia. ¿Cuáles eran las debilidades? La primera, atrasos en los despachos de mercadería. La segunda debilidad importante, anuncios de descuento que no son retirados a tiempo. Esto obviamente lo que hacía era mermar los ingresos. Y una tercera debilidad, el aumento de la rotación del personal. Entre 1 año y medio, más o menos, se había incrementado al doble la rotación del personal, lo que dificultaba el desarrollo, ¿no es cierto?, y ponía en jaque el nivel de servicio que se entregaba dentro del local. Entonces, con estos elementos, lo que hicimos luego fue construir una matriz Kamen, FODA Kamen. Entonces, como ustedes ven, en la parte superior están listadas las oportunidades y las amenazas, nuevamente. Y en el lado izquierdo, las debilidades y fortalezas. Entonces, para combatir
la debilidad número 1, lo que se hizo fue, o lo que se propuso, desarrollar una aplicación para hacer seguimiento y control a los despachos. Para enfrentar la segunda debilidad, lo que se hizo fue codificar los descuentos y gestionar un sistema de aviso a los administradores del supermercado. La idea era que cuando vencía o finalizaba la oferta, debería aparecer un correo al final del día y otro correo al inicio de la jornada laboral del día siguiente. De esa manera, los descuentos podían, ¿no es cierto?, procesarse las ofertas de mejores formas. Y ante la debilidad que existía un aumento de la rotación del personal, se implementó o se desarrolló un plan de incentivos al personal. Esas fueron las estrategias de reorientación. Respecto de las estrategias de supervivencia, lo que se estableció fue fortalecer el programa de puntos para lograr una mayor fidelización de los clientes. ¿Qué fue lo que hicimos particularmente? Lo que se propuso es incorporar más beneficios al programa de puntos. Ahí se establecieron descuentos en restaurantes y gimnasios. Además de poder usar los puntos como descuento dentro de las tiendas. Respecto de las estrategias ofensivas, lo que se propuso es vender productos con marca propia. Cosa que dio bastante buen resultado. ¿Saben lo que son las marcas propias, no es cierto? Chicos. Chicos, ¿saben lo que son las marcas propias? Bueno, como segunda estrategia ofensiva, fue, ¿no es cierto?, ofrecer por la web transacciones y buscar alianzas con gimnasios y restaurantes, lo que es un poco lo que les decía. En términos de estrategias defensivas, lo que se hizo fue abrir pequeños locales de bar en barrios residenciales y vender productos de marca propia. Y como segunda estrategia defensiva, ampliar el programa de puntos a los locales pequeños que se abrirían. Eso fue lo que se hizo. Aquí está el corazón de las estrategias propuestas para enfrentar, ¿no es cierto?, el riesgo de ingreso de SMU y Walmart. ¿Dudas? No, profe, yo no tengo ninguna. Ok, quedó claro cómo construirlo entonces, ¿no es cierto? Ok, voy a dejar de compartir.